La agrupación feminista, Ahora que sí nos ven, así se llama, da a conocer cada año las cifras de femicidios en la República Argentina. Las de este año 2026 son realmente alarmantes. Durante los 2 primeros meses se registraron 43 víctimas fatales, un femicidio cada 34 horas, 72 intentos de femicidios, que equivale a uno cada 24 horas. Realmente lapidario. Es increíble que a 2 meses de este año haya tanta cantidad y que no se haya informado. Recién ahora creo que salieron las cifras, que pasó obviamente el Día de la Mujer. Sí, obviamente. Es increíble. Sí. También lo podemos comparar con las cifras del año pasado. En 2025 hubo 238 femicidios, un lesbicidio y 3 transvecidios. Claro. Un femicidio cada 33 horas, similar a lo que está sucediendo. Claro. O sea, como que no, a lo que ves que no cambió, todo, sigue sin cambiar la situación. Exacto. 260 infancias se quedaron sin madre. Sí, También. exactamente. Sí, tremendo, tremendo. Son escalofriantes los números. Sí, la verdad que sí. Hay que tener en claro que si una mujer muere por violencia machista cada 34 horas, implica obviamente que algo no está bien. Algo está funcionando mal en un sector de la sociedad argentina, porque se registran marchas permanentemente en pos de que no solamente que las mujeres logren sus derechos, ni hablar de lo laboral, ¿no? Que han perdido por goleada, digamos, en el ámbito laboral, donde ganan menos que los hombres, donde hay discriminación, bueno. Y si vamos a este terreno, que es mucho más sensible y preocupante, que es esto de los femicidios y todo. Que no se ha tomado conciencia, sobre todo. Es increíble cómo no se ha tomado conciencia, y ya venimos de hace años. Sí, realmente nunca cambia. Y lo que decía Marcelo sobre el tema de bueno, el trabajo, según datos del INDEC del 2024, las mujeres ganan un promedio de 26% menos que los hombres, incluso en actividades comparables. 7 de cada 10 sienten que sus ideas no son tomadas en cuenta en estos entornos laborales. Exacto. Es terrible también. Por eso digo que no, sigue sin cambiar nada la situación. Y eso es lo terrible también. Sí, siguen siendo estadísticas muy elevadas. Incluso, por ejemplo, el 72% de los agresores eran parejas o exparejas, el 42% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 19% de las víctimas había denunciado previamente. Eso es lo preocupante, que ya se denuncia también y no se hace nada. Terrible, eso es terrible. Violencia, recordemos que existe la violencia física, pero también en otras manifestaciones, en otras características, ¿no? La violencia sexual, la violencia psíquica, económica. La violencia económica también. O sea, es increíble lo que está pasando con este tema. Realmente a mí me eriza la piel, porque realmente no puedo entender cómo el ser humano no recapacita, no toma conciencia de esta problemática. Yo creo que hay 2 conceptos que no podemos dejar de mencionar, que vienen ya de hace muchos años y que ahora recobran notoriedad actualmente, que es, hay un concepto que se llama, que es androcentrismo. Una vez lo hablamos nosotros aquí en el programa hace tiempo. Se trata del concepto hombre como el único ser precedente en la historia. Es el ser humano masculino que está en el centro de todo, quiere ser el centro de todo, por sobre el sujeto femenino. Sí, exactamente, sobre todo lo femenino. Claro. La existencia de este androcentrismo permea en la vida de las mujeres y replica en comportamientos violentos, las excluye y genera que las únicas teorías válidas para explicar el mundo son las masculinas. Eso es lo que genera esto el androcentrismo. Y el otro concepto es el patriarcado. Claro. Que es un sistema sociopolítico de dominio masculino también, en el que los hombres, los varones, ostentan el poder primario, ejerciendo autoridad máxima sobre las mujeres. Que todavía existe el concepto. Algunos piensan que no, que ya no pasa nada, que nosotros estamos un poco más independientes, más libres, y no es tan así. Totalmente. No, existe además en todas partes del mundo. Todavía no hay ningún país que haya logrado la equidad de derechos, de la equidad con el varón y la mujer. O sea, no hay ningún país que todavía, por ejemplo, no tenga patriarcado, digamos. Claro, sí. Es triste, realmente. No olvidemos sobre este tema que en el año 2023 el gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de la Mujer y recortó fuertemente los programas en contra de la violencia machista. Exacto. Es decir,
consideró al ministerio, a ese ministerio de la mujer, como un organismo de corrupción política, así lo denominó. Exacto. Eso ahí se cortó el presupuesto, todo, no hay, digamos, ahí empeoró la situación. Ahí sí, exactamente, pero por eso tampoco hay números, Claro. porque si ustedes se ponen a ver estadísticas recién ahora, las tenés que buscar mucho, Sí. porque realmente no las ves, no hay estudios. Sí, estamos en un gobierno que ignora todos estos temas, que al contrario, que bueno, con todas estas medidas lo empeora, ¿no? Sí, totalmente. Y no se le pone coto a este tema, realmente, por más que haya marchas permanentemente, movilizaciones, este movimiento femenino, que yo lo celebro, siempre lo digo, lo celebro. Realmente, porque antes era terrible, por lo menos ahora está un poco más controlado en cierto modo, porque bueno, los números siguen estando alerta, poniendo en alerta a todos, y creo que hay que tener más, hay que preocuparse más por este tema y ver cómo se soluciona, porque si no, es decir, ¿por dónde pasa el tema? Más allá de la violencia, por la soberbia, por el patoterismo, no sé. Y son años de patriarcado, de machismo, años y años de nunca cambiar tampoco. Sí. Aunque es verdad que hace unos años viene el feminismo hablando sobre este tema y trayéndolo a la mesa, y hay ciertas cosas que uno, como al contrario de como era antes, por lo menos toma más conciencia, pero igualmente hay micromachismos y sigue habiendo mucho machismo en todas las casas, en todas las personas, ¿no? Sí. Es difícil cambiarle a todos los hombres la cabeza. Hay muchos hombres que son machistas, se quedan ahí y no quieren cambiar de pensamiento. Ese es el problema también. Claro. Sí. Y la violencia verbal es terrible, la violencia psíquica. Sí. Yo lo escucho permanentemente, se los he comentado, se los comento fuera de micrófono, fuera de cámara, cuando estamos en privado hablando, conversando sobre un montón de temas y reuniéndonos. Es tremendo, realmente, la locura que hay, porque tratan a la mujer como si fueran trapo de piso, ¿viste? Lo peor de esto es que la mujer tampoco se haga respetar, porque hay mujeres que tampoco lo hacen. Claro. Eso es lo peor, me parece. Más allá de que aquel hombre machista no quiere cambiar, uno mismo debe decir, hasta acá llegué. Es un hasta acá y no se pone. Muchas veces las mujeres no ponemos, o hay algunas que no lo pueden poner, y es terrible eso también. Bueno, muy bien, empezamos así de esta manera, línea directa, los saludamos, sabemos que estamos al aire, por eso, bueno, siempre a veces miramos las cámaras y nos charlamos entre nosotros, sabemos que iniciamos así el programa con un tema determinado, así que bienvenidos a Línea Directa, y vamos a darle también la bienvenida a dos nuevos auspiciantes, a la doctora Giselle Lambri, que es dermatóloga clínica médica formada en la Universidad Nacional de Rosario, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. La detección temprana marca la diferencia. Saca tu turno en Estudio Piel con la doctora Giselle Lambri. Instagram @doctora.GiselleLambri, contacto 341-692-3515. Y también bienvenido a Atmakinde, espacio de salud, bienestar y armonía. Marcelo Álvarez, masajista deportivo, terapeuta holístico, esteticista, entre otras disciplinas. Instagram y Facebook @Atmakinde. Y contacto 341-782-5836. Perfecto, bienvenidos. Bienvenidos, así es. Bueno, ahí estábamos viéndolo en pantalla, ambos zócalos, al pie de la pantalla. Bueno, vamos a presentar ahora sí, le pedimos disculpas por la demora, pero bueno, está con nosotros María Bernarda de Genaro, que es odontóloga, egresada de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2019, especialista en ortodoncia, recibida en 2023 en UNIR, docente universitaria en la especialidad ortodoncia. Saludamos formalmente, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá, participando de este programa, así que bueno, muy feliz. Bueno, muy amable. Bueno, contanos quién sos. Bueno, mi nombre es Bernarda, María Bernarda en realidad, pero el María es casi inexistente, así que Bernarda para todos. Soy odontóloga, me recibí en el 2019 en la Universidad Nacional de Rosario, y desde que me recibí empecé el camino en la ortodoncia, siempre supe que era lo que me gustaba. No me especializo en otras áreas, estoy dedicada casi exclusivamente a ortodoncia, ortopedia, por lo tanto abarcamos todas las edades, desde niños, 5 o 6 años, hasta adultos. Aprovecho para erradicar ese pensamiento de que la ortodoncia es solamente para los niños o los adolescentes.
No, la realidad es que un montón de adultos que por ahí de chicos no han tenido la oportunidad y de grandes sí, entonces la ortodoncia ayuda no solamente a una cuestión estética, sino a funcional, a la articulación que permite abrir y cerrar la boca, comer más cómodo, hablar más cómodo y demás. Entonces es para todas las edades. Bien, no hay un tope de edad. Exactamente, Bien. no hay un tope de edad. Lo único que se tiene que tener en cuenta es que estén los dientes permanentes ya y no los de leche. En la boca, para los brackets fijos. Sí, por ahí para los niños hay otros tipos de tratamientos que se pueden hacer, que también lo abarca mi especialidad. Hice la especialidad de 3 años en UNIR, y bueno, después decidí quedarme como docente. Me empezó a gustar también el lado de la docencia, que un poco también uno lo hace en el consultorio, porque uno va explicándole al paciente qué hacer, qué tiene. Bueno, a mí al menos me gusta abordarlo desde ese lado. Así que me quedé como docente en el posgrado, ya este es el 2º año que estoy ahí y bueno, muy feliz. Bien, ¿tenés consultorio propio? Sí, tengo un consultorio privado acá en la ciudad de Rosario, en Salta al 1600. Bien. Lo tengo con una socia que ella hace otra especialidad, entonces entre las dos abarcamos, junto con otros 2 chicos que también trabajan con nosotros, abarcamos todas las especialidades. Bien. Y también hay otros profesionales de otras áreas de la salud. Así que es un consultorio medio multidisciplinario que también siempre está bueno trabajar con las otras áreas de la salud. Claro. ¿Y qué te inspiró a ser odontóloga? Bueno, viene un poco por 2 lados. Siempre supe que quería dedicarme al área salud. Siempre me gustó mucho. Estuve en duda entre, medicina, odontología. Pero tiene una cuotita aparte que mis padres son odontólogos, los dos. Entonces, medio como que nací entre modelos y dientes en mi casa. Pero feliz, siempre me gustó, nunca renegué de eso. Cuando empecé a tener que pensar en qué iba a estudiar, la verdad que averigüé varias carreras de salud y me terminé abocando a la odontología, que siempre me había gustado y nunca me arrepentí. Desde el primer día que empecé la facultad supe que eso era lo mío. Bien. Y un poco lo mismo me pasó con el tema de la ortodoncia. Claro. Me agarró ahí medio pandemia, en donde empecé a estudiar un poco por mi cuenta, a leer libros. Siempre me gustó mucho el diagnóstico y me pareció que la ortodoncia era la rama más indicada para eso. Y bueno, y ahí arranqué todo mi camino hasta donde estoy hoy, que uno obviamente siempre sigue estudiando y actualizándose. Hoy la tecnología vuela y si uno no sigue detrás de eso, un poco se queda. Así que siempre también actualizándose, estudiando, viendo nuevas tecnologías que salen y demás. Bien, perfecto. Bien, Bernarda, ¿cuál es tu mirada o cómo ves la profesión, teniendo en cuenta que muchas profesiones en la Argentina son devaluadas? Realmente es increíble. Sí. No sé si será el único país donde se devalúa, donde se menosprecia, ¿no?, a una profesión, un profesional, digamos. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un tema complicado. La realidad es que el tema de las obras sociales y las asociaciones que están interpuestas entre medio del profesional y el paciente, siempre es complicada la situación. Distinto sería si sería odontólogo-paciente y uno le pudiera ofrecer algún beneficio, pero con el tema de las obras sociales, que el paciente, sabemos los aranceles que tienen las obras sociales, los costos, que son muy altos. Entonces después cobrarle un arancel aparte al paciente es complicado porque uno entiende que paga mucho obra social, pero a su vez a nosotros como odontólogos después, a varias ramas de la salud, pero hablando de la mía, por ahí los pagos llegan a 3 o 6 meses. Claro. Estamos en un país en donde todo el tiempo hay inflación, las cosas se devalúan, entonces lo que yo trabajé en enero no es lo mismo cobrarlo en julio porque no vale lo mismo. Claro. Es complicado. El área que yo elegí es un poco distinta porque lo que es ortodoncia es poco lo que cubren estos organismos como obras sociales o otros sindicatos, entonces... Es más particular. Claro, es más particular y obviamente hay opciones de pago, como que se divide en cuotas, digamos, entonces para que sea obviamente más accesible. Pero bueno, siempre tratamos de la consulta y algunos estudios que se tengan que hacer, ofrecerlos, si el paciente tiene obra social, ofrecerlos por esos medios, porque entendemos que también si no, particular es todo bastante elevado. Claro, sí, lo odontológico es bastante elevado también en precio. Exactamente, sí. Sí, obvio que los costos que nosotros tenemos como profesionales son elevados, muchas de las cosas son importadas. Claro. Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero sí es una realidad que cuando hay organismos entre medio de odontólogo y paciente,
ahí es cuando la cosa se empieza a complicar y ahí es cuando se ve devaluada la profesión y el paciente ve que es todo muy caro. Sí. Pero bueno, sé que ha mejorado un poco y se ha intentado hablar con obras sociales, mejorar aranceles y mejorar coberturas, porque por ahí también pasa eso, que cubren capaz un arreglo en el mes y capaz viene una persona con dolor en 2 dientes y vos que le tenés que decir, no, vamos a esperar al mes que viene. Se ha tratado de arreglar un poco eso, pero bueno, todo lleva tiempo. Claro. Bien. ¿Y en qué casos es necesario recurrir a la ortodoncia? Bueno, 2 áreas, 2 ramas, mejor dicho, marcadas, estética y funcional. Uno se mira en el espejo y hay algo estético que no le gusta, eso se puede recontra solucionar con ortodoncia. Hay distintas opciones de ortodoncia, más estética, menos estética, más rápida, menos rápida, pero todas son súper útiles para el tema de la estética. Y después el tema de la función. Con función me refiero a dificultades en la mordida, en posición de la lengua, en dolor en la articulación. Como que la ortodoncia ayuda mucho a mejorar todo eso. Quizá el paciente viene porque tiene un diente que le molesta estéticamente y después terminamos encontrando un montón de problemáticas funcionales que post-ortodoncia el paciente dice, puedo comer mejor, puedo morder más cómodo, no me duele tanto de un lado como me dolía antes. Pero fundamentalmente con hacer una visita al odontólogo cada 6, 8 meses, eso ya te da la posibilidad y la pauta de que el odontólogo te diga, te puede derivar un ortodoncista, esto puede ser... Porque obviamente la gente de los problemas funcionales no es que dice, me duele de este lado, voy a ir al ortodoncista, sino es que... difícil darse cuenta. Exacto, ya con una visita al odontólogo, el odontólogo va a saber derivar y eso ya es súper importante. Bien, es una recomendación entonces entre 6 y 8 meses ir sí o sí al odontólogo por una consulta en general. Exactamente, por ahí cuando dicen esto que se escucha mucho de que por ahí el odontólogo es muy caro y demás, siempre digo que es más caro cuanto más tiempo pasa uno en ir sin ir al odontólogo, digamos. Si uno va cada 6, 8 meses a una consulta periódica de control, quizá con una limpieza ya es suficiente como para no detectar si hay alguna caries y demás. Si no, si uno deja pasar 2, 3 años, ahí sí puede pasar que haya muchas caries o muchos problemas en encías y demás, y ahí es cuando obviamente la cosa se empieza a encarecer. Bien, ¿y te ha tocado ver muchos casos así muy problemáticos que han ido a último momento? Y sí, la realidad es que sí, y sobre todo lo puedo llevar al post-pandemia. Sí. El tema de la pandemia sé que ha aterrorizado un poco a la gente con el tema del odontólogo, porque bueno, era obviamente la boca fuente de contagio y demás, entonces mucha gente se dejó estar. Ese 2020, 2021, mucha gente se dejó estar. Y también eso obviamente causó mucha ansiedad, el tema encierro y demás, por lo que trajo a muchísimo aumento en el bruxismo de la gente. Eso es terrible. Me han llegado pacientes con dientes fracturados por bruxar y apretar tan fuerte. Entonces, bueno, sí, post pandemia he visto bastantes bocas más deterioradas de lo que quizás sucedía antes, que uno al menos una vez al año asistía al odontólogo y hacía un chequeo. Sí, bien, real. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Bernarda De Genaro, odontóloga, gracias por estar con nosotros aquí en línea directa. Es un comienzo, así que después ya vamos a ver diferentes temas. Esto de ortodoncia, ortopedia, diferencias entre ambas y demás, ¿no? Hay mucho para hablar. Días pasados, odontólogos de la Universidad Nacional de Rosario dijeron que hay una correlación entre el mal estado de la boca y la aparición de lesiones musculares en atletas de alto rendimiento. Es un informe, lo leía, bueno, lo compartí también con ustedes, Jacqueline y Lara. Se llama la enfermedad periodontal y es la aparición de lesiones musculares. Exactamente, hay que tener en cuenta que la boca es parte del organismo entero, es parte del cuerpo, es la vía de entrada. De todo lo que sucede en nuestro cuerpo es la vía de entrada. Muchas veces cuando hay inflamación e infección en las encías repercute muchísimo en las hormonas de nuestro organismo y ahí se ven afectadas un montón de otras partes del cuerpo. Lo mismo tiene que ver mucho con el sistema digestivo, el reflujo, la gastritis. Sí, la verdad que sí, tiene mucho que ver. Cuanto uno más se cuida la boca, más también cuida su organismo entero. Bien. Gracias, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.
Bueno, muy bien. Hay gente que aguanta y no va al odontólogo, Sí, ¿no? sí, pasa. Pero es verdad, lo de la pandemia, claro, como todos nos quedamos encerrados, es como que si el tema de los médicos lo dejamos de lado, pero es verdad, es grave. Sí, sí, sí. Qué horrible el dolor de muela. Ay, no, por favor. Hay que prestar atención, ¿no? Y es tan importante. Después uno quiere sonreír y no se puede. Horrible. Experiencia propia, me parece. Lo padecí de chico. Ah, con razón. Me acuerdo, sí. De acuerdo. Yo iba a un colegio, escuela primaria, donde teníamos consultorio odontológico. Sí. Entonces nos revisaban permanentemente la boca. Claro, eso es bueno. Salíamos de a uno, nos llamaban, me acuerdo, desde segundo o tercer grado. Sí, buenísimo. No sé si actualmente, desconozco si hay actualmente. Me parece que no. Y te hacen los chequeos de anuales, los que tenés que ir a hacer. Eso sí, seguro. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Dale, vamos. Y ya está acá con nosotros la doctora Alejandra Oreglia, que es médica especialista en nutrición. Vamos a hablar mejor yo va a hablar ella, porque ella es la especialista, de resistencia a la insulina y prediabetes. Enseguida estamos con ustedes. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa. Nosotros miramos siempre los minutos cuando vamos a una pausa porque... por las dudas. El tiempo vuela. Sí, echamos el tiempo. Tenemos mucho para hablar. Sí, exacto. Bueno, como anticipamos, está con nosotros la doctora Alejandra Oreglia, médica especialista en nutrición. Resistencia a la insulina y prediabetes es el tema central de este bloque. La saludamos como corresponde. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ¿qué se entiende por insulina y qué tenemos que saber acerca de la resistencia a la insulina? Bien, comenzamos diciendo qué es la insulina. La insulina es una hormona que libera el páncreas, un órgano del tracto digestivo de nuestro cuerpo, que entre otras funciones lo que hace es colaborar a mantener el equilibrio en los niveles normales del azúcar en sangre. Bien. Cuando en el cuerpo empezamos a notar que la glucosa no ingresa a las células para convertirse en energía, que sería el metabolismo normal, la insulina lo que hace, para poder contrarrestar, comienza a aumentar en número, comienza a fabricarse más cantidad de insulina. Para hablar de insulinoresistencia, entonces lo que estamos diciendo es que justamente esa insulina comienza a aumentar su valor
tratando de que la glicemia se mantenga dentro de los rangos normales. Es decir, la resistencia a la insulina en sí básicamente sería un precedente al resto de las cosas que vienen posterior a esa alteración en el metabolismo de la glucosa o la glicemia, o cuando hacemos un laboratorio que vemos que dice glicemia, bueno, es glucemia, glicemia, o lo vulgar que es el azúcar en sangre. Claro. ¿Sí? La gente lo registra más fácilmente de esa forma. Esta situación en sí no trae síntomas, claro, pero sí uno lo puede detectar en consultorio fácilmente con distintos signos. Por ahí no sé si se podrán pasar imágenes. Sí. Hay algunas les voy contando por ahí básicamente cómo es una situación de un paciente con resistencia a la insulina. Bien, ahí estamos viendo en la imagen. En muchas ocasiones, como ven ahí, hay pacientes que traen marcas en piel en sectores específicos. Eso que estamos viendo ahí se llaman acrocordones. Son como pequeñas verruguitas de color marrón. El asunto es que justamente como la insulina sube, lo que hace es estimular células que pigmentan la piel y que producen otras lesiones, que después vamos a seguir viendo. Y estas, por ejemplo, son una señal. O sea, un paciente que viene al consultorio con este tipo de marcas o lesiones en el cuello o en sectores de pliegues, otras lesiones o digamos, yo digo la palabra lesión porque tiene que ver con una afección dermatológica, pero bueno, signos, vamos a decirle, signos de la resistencia a la insulina, es la hiperpigmentación de piel, por ejemplo, en sectores de axilas, en todo donde sea pliegues, axila, ingle, sector posterior del cuello, incluso la formación de una jiba que se hace también, que tiene que ver con, ven ahí el cuello cómo está hiperpigmentado, tiene que ver con depósitos también de la melanina extra que la insulina dispara en ese momento. Nosotros podemos verlo, o sea, nos podemos vos te mirás al espejo, exactamente, hay muchas cosas que te pueden, digamos, guiar. Sí. El hecho de verte al espejo y verte esas marcas, que a lo mejor vos decís, bueno, no es nada. Es más, hay gente que viene y me plantea esto de, me lo refregué y no sale, pensé que es suciedad. No, son lesiones que se dan por hiperpigmentación, por una cuestión metabólica. Y otros signos que vos podés encontrar son básicos. Empezás a notar que tenés fatiga más frecuentemente, que aparece este antojo específico a lo dulce, porque eso también es muy frecuente. Llegan al consultorio y yo necesito algo, es típico, necesito algo dulce. Y en una hora específica quizás. Y generalmente en un horario, nocturno, pero todo eso es, digamos, de alguna manera, cierta marca de que el metabolismo de la glucosa no está funcionando tan bien, que la insulina evidentemente se debe estar elevando y que el páncreas se está esforzando. Eso sería el concepto básico, es un esfuerzo extra que hace el páncreas para liberar la insulina para que la glucosa esté dentro del rango de lo normal. Claro, sí. El aumento del peso, el aumento de la grasa a nivel visceral, a nivel del abdomen. O sea, cuando uno hace el examen físico, ve esas lesiones, ve la circunferencia de la cintura, que es mayor a lo normal, la mayor cantidad de grasa depositada en el abdomen justamente, también habla de insulinoresistencia. Si hablamos de mujeres y tenemos mujeres que tienen a lo mejor irregularidades menstruales, uno puede pedir una ecografía o preguntarle cómo son sus controles ginecológicos y aparecen quistes en ovarios, entonces son personas más con mayor predisposición a este tipo de alteración metabólica. Sí, y además del azúcar, ¿hay otros factores que pueden llevar a la resistencia a la insulina? Básicamente, ¿a qué te referís? Estilo de vida, sí, por supuesto. Estrés, me imagino. Sí, por supuesto. O sea, en la predisposición siempre hay un factor genético, o sea, si hay gente que tiene antecedentes de diabetes, el tema del sobrepeso, de la obesidad, o sea, todo eso tiene que ver con el entorno, por supuesto, y los hábitos. Sí, el sedentarismo, esto que comentaba recién de ovario poliquístico, sí. Y al tener un factor genético, ¿tenemos sí o sí que hacernos chequeos con respecto a la diabetes o a la resistencia de la insulina? El chequeo siempre. Sí. Sabiendo que hay algo antecedentes genéticos de lo que sea, generalmente siempre se hace la consulta al médico. Bien. Para descartar cualquier... Sí, definitivamente. Bien. Sí, es lo adecuado. Claro, bien. Yo digo que hay un desconocimiento, me parece, no digo general, pero en gran parte de la población sobre la insulina, porque no me parece que no conocen tanto como sí otros factores, ¿no? Sí. Pero como que, no sé, lo que es
uricemia, uremia, colesterol, me parece que es más conocido que la insulina. No sé incluso van aparejados porque cuando hay resistencia a la insulina también comienza a haber en el laboratorio alteraciones justamente como las que nombraste. El ácido úrico elevado, el colesterol alterado, baja el HDL, que es el colesterol bueno, que es el que tiene función protectora cardíaca y también se ve descendido. Entonces, está bueno que se pueda hacer un control. Vos cuando ves al paciente comenzás a hacer el examen clínico, comenzás a hacer las averiguaciones pertinentes de sus antecedentes familiares y demás. Y bueno, y haciendo lo que yo siempre les cuento de lo que es la encuesta nutricional y los hábitos nutricionales del paciente, eso te lleva de alguna manera a sospecharlo y haces los laboratorios que correspondan. Bien. ¿Es necesario en algunos casos recurrir a fármacos o también con el cambio de hábitos más importante, justamente los hábitos, que es la medicación? Eso es súper importante porque, o sea, la buena noticia es que la resistencia a la insulina se puede revertir, se puede mejorar, excepto algunos casos donde uno ya tiene que utilizar medicación. Bien. En mi caso en particular, trato siempre de agotar todas las instancias posibles. Bien. En otras charlas hemos hablado de patrones alimentarios y conducta alimentaria y demás. Bueno, ese punto es crucial. Entonces, si vos sos un paciente, lo podés comprometer justamente a que cambie sus hábitos desde ese momento. Bueno, las cosas pueden ser diferentes. Y no que lleguen por ahí ya a la consulta incluso medicados y vos tratar de darle las pautas nutricionales cuando ya el paciente está medicado y cuando ya el metabolismo, si bien puede estar, digamos, bien equilibrado porque hay medicación, el abordaje es diferente. Claro. ¿Hay gente que te pide medicación directamente? En realidad me está pasando que hay gente que viene más a que le colabore, a que le reduzcan las dosis. Bien. Como me ha sucedido con pacientes que vienen con los famosos GLP-1, que son para descender el peso. Pero eso es una charla que podemos tener otro día, porque es muy largo, es bastante complejo. Pero no es que te piden medicación. Claro, porque capaz como es más fácil recurrir a la medicación que obviamente construir un hábito. No, porque esa medicación la conocen y la saben, y saben qué es lo que viene después. Claro. Porque te vienen después pero tengo diabetes, entonces tenés que decirle, esto es la antesala. Claro. ¿Y qué hay de la pre? Claro. No se habla. De esa no se habla. Exacto. Y es hay una diferencia. O sea, vos podés decir, sí, insulinoresistencia, prediabetes, sí, se parecen, no, pero no son lo mismo. En la resistencia a la insulina dijimos, el páncreas se esfuerza, libera más insulina y la glucosa se mantiene dentro de los rangos normales. Bien. En la prediabetes ya está, ya eso no da más resultado y la glicemia se nos va. Y se nos va por arriba de los rangos normales, pero no tan altos como para decirle al paciente, usted tiene diabetes. Claro. ¿Okay? Entonces es la prediabetes. Hay otros valores, la hemoglobina glicosilada, el cálculo del OMA, que es un índice que lo podemos hacer nosotros en el consultorio. Entonces nos habla de insulinoresistencia. ¿Y ahí sí tenemos síntomas o también son solo signos? Serían los mismos. Síntomas no tenés. Bien. Aparecen estos signos, estas cuestiones que te cuesta descender de peso, el aumento de peso a nivel abdominal principalmente. Claro. Básicamente es eso. Bien. Después sí puede haber otras alteraciones que se empiezan a juntar con esto, como dijo Marcelo, del ácido úrico, colesterol, etcétera. Pero bueno. Claro, en serio, claro. Perfecto. El índice OMA que recién mencionaste con H relaciona la glucosa y la insulina en sangre, ¿es así? Así es. Lo relaciona. Sí, porque muchos médicos piden eso insulina, iba a decir. piden... Los laboratorios muchas veces te dicen, no te lo cubrimos por tu obra social, claro. Y a lo mejor va extra. Bueno, les cuento que es una fórmula que todos los médicos sabemos cuál es. Claro. Con lo cual, si contamos con la insulina y la glucosa, podemos calcularlo, así que eso no es una dificultad. Claro, tenés la insulina por un lado, la glicemia por el otro y también tenés el nivel haces OMA, haces un cálculo. el índice. Claro, un cálculo que se puede hacer. Un cálculo. Exactamente. Exacto. No es necesario pedirlo, está bueno también aclararlo, que no es necesario pedirlo por las dudas que te pidan algo extra y si nosotros tenemos la glicemia y todo, bueno, perfecto, entonces está bueno eso. Así es. Sí, bueno, Alejandra, gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. La verdad, muy claro, como siempre, y es importante conocer esto, porque ya digo, mucha gente no tiene en cuenta esto, se hace los distintos niveles,
triglicéridos, colesterol, pero no tiene en cuenta esto de la insulina. Es verdad. Exacto. ¿Eh? Sí, sí, Bueno, Sí, Y sí, ahí sí. se detecta algo importante, como dijo la doctora, que no tiene síntomas. No, pero No aparte da los signos, síntomas. está bueno también Claro. mirarse uno mismo Sí, y re. decir, bueno, me parece que algo me está pasando. Claro, Total. claro. Ujú. Así es. Muchas gracias. Gracias Muy a amable. ustedes. Gracias. La doctora Alejandra Oreglia, aquí médica especialista en nutrición, hablando sobre esto de resistencia a la insulina y prediabetes. Muy interesante, sí, Muy la verdad que interesante. Sí. Bueno, no vamos a hacer ninguna pausa ahora. No, Vamos a ya no. seguir con vamos a No seguir hay con pausa. pero con No un hay tema, no vamos a ir a la pausa, vamos a estar porque nos quedan algunos minutos, bastante, nos quedan, ¿eh? Sí, sí, Sí. tenemos temas para hablar. Sí. Bien. Tenemos una temática, después tenemos un video para compartir distinto a este tema Sí, que vamos a exacto. desarrollar ahora. Sí. Epícteto, nosotros lo hemos nombrado muchas veces Siempre. aquí. En las frases. En las sí, en las frases. frases En las que frases de los hacemos. jueves. Sí, exacto. Es filósofo, fue filósofo, uno de los referentes del estoicismo. Hemos hablado también mucho del estoicismo, todos sus valores. Dice, primero tenés que decidir quién querés ser, después debes actuar en consecuencia. Ahí va. Exacto. Esta idea puede interpretarse como una síntesis del pensamiento estoico, ¿no? La identidad no se define por lo que ocurre afuera, sino por las decisiones que se adoptan. Exacto, sí. Primero tenemos que decidir, claro, la toma de decisiones que es importante también, Sí. y cómo Claro. nos cuesta. Sí, sí. Porque primero actuamos y después decimos, bueno, después decido. No, primero tenés que decidirlo y después Sí. vas a la acción. Por eso es un gran referente del estoicismo, que habla de todo este tema de mis acciones y lo que yo hago al respecto, ¿no? Así que Claro. sí, es muy importante tomar acción y uno encargarse de lo que hace uno también. Exacto. Claro. Sí. Dicen que hay que actuar en consecuencia porque significa estar en coherencia. En coherencia, viste, es tener un nivel, Equilibrio. un equilibrio entre lo que decís, ¿Pensás? lo que pensás, lo decís y lo que haces. Total. Exacto. Eso Sí, es sí, la sí. coherencia, digamos, en el Sí. ser humano. Es necesario sostenerlos, dice, en la práctica diaria. Qué importante esto. Porque Sí, vos podés uf, decir algo qué y difícil. después lo haces una vez y después no lo sostenés en el tiempo. Claro, sí. Bueno, ahí estás en un Y lo dejas de inconveniente. pensar. Cuando no lo haces, Claro. lo dejas de pensar Claro. y ya está. Claro. Listo. Sí, Exacto. es importante salir de este piloto automático que tenemos todos casi. Sí. Y tomar responsabilidad individual de nuestra propia esencia, de lo que uno hace, ¿no? Sí. Claro. Y nos pasa mucho que estamos, en piloto automático, y decir, bueno, que la vida pase, que, Claro. que la vida me lleve para donde me... No, hay que tomar acción de lo que uno quiere, porque Claro. así se construye la vida. Claro. Sí. Es importante destacar esto que no depende, como hemos dicho muchas veces, innumerables cantidades de veces, no depende de las situaciones o las circunstancias externas, Exacto. sino también de la actitud frente a la adversidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto de la resiliencia, Exacto. que hemos Sí. hablado también, Sí, sí, ser sí. resiliente es, sobreponerse a una adversidad. Claro. Exacto, ¿no? Decir todo me pasa a mí o a mí yo no puedo con esto, porque generalmente se escucha eso, yo no puedo con esto, todo me pasa a mí. No, al contrario, en base a lo que te pasa decís, bueno, a ver, yo voy a salir de esto, buscar soluciones. Sí, Sí, sí. sí. Ahora se dice muy estoico, se dice, ya Ay, se, sí. se aplica ese Sí. término de Es decir estoico. Estoico. Es una persona estoica. Te juro, se Sí, aplica. sí, se sí, aplica. exacto, verdad. sí, está en boca de mucha gente Sí, eso, ¿eh? sí, sí, El sí, estoicismo es una corriente filosófica que se originó en la antigua Grecia. Su fundador fue, también hemos hablado de él, de Zenón de Sitio, con C, no con S, sí, con sí. C, Sitio. Ofrece principios como ocuparse de aquello que podés controlar y no lo que no podés controlar, Ahí porque está. decían, Sí, del sí, autocontrol, poder autocontrolarse Sí. uno mismo, integridad, desapego de cosas materiales. Sí. No quiere saber nada del estoicismo con las cosas materiales. No, Desapegado para nada. completamente. Desapegado. No importa. Primero está los valores, Exacto. la honestidad, la transparencia, bueno, todo eso. Claro, sí, ponen por encima de la cosa material. Así que, Exacto. y Epícteto, un filósofo estoico nacido en el año 50 después de Cristo. Sí. Fíjate vos que ¿Cuántas frases nació en igual? Turquía, mira vos, Ahí va. en Hierápolis. Hierápolis, Turquía. Mira vos. Pero no, es interesante todo esto porque define a la persona, ¿no? También, total. esto de actuar en consecuencia, qué importante. Pero qué difícil también, porque Es uno se difícil, tiene que cargar sí. a los hombros, Sí. tomar decisiones todos los días, Sí. y uno lo tiene que hacer, pero por Sí. eso decía que hay gente que va en piloto automático y que, bueno, va viendo qué hace la vida. Sí. Pero no, también es difícil que uno tenga que todos los días tener autocontrol, Sí. tomar decisiones, estar así estoico. Sí, porque hay mucha gente que hace las cosas por hacer, o sea, porque las tengo
tengo que hacer, no porque las quiero hacer, Sí, sí. porque quizás no las querés hacer. Claro. Y sin embargo decís, bueno, pero las tengo que hacer. Y ahí va. ¿Cómo Sí. las tengo que hacer? No, Claro. las quiero hacer. Tengo que decir, Sí, las sí. quiero Total. hacer. No hay conciencia directamente de los actos. Claro, Como que bueno, claro. voy, veo Sí. qué hago. Bueno, de ahí el autocontrol, lo que dicen ustedes, Sí. autocontrolarse para poder cumplir y hacer todo lo que digo, ¿no? Claro. A veces, por supuesto, tenemos falencia de Sí. decir, bueno, justo no lo pudimos hacer, pero tiene que ser mínimo el Claro, el sí, desfasaje. aparte tiene que ser porque algo realmente o no te salió o no lo pudiste hacer. Sí. Porque hay algo, Claro. no porque digas, no, bueno, no lo hago. No, Sí. no quiero. Sí, también es mucho esto, integridad moral sería, Ah. de lo que Exacto. uno cree que es, como decía la frase, primero tenés que decir qué querés ser, de Claro. lo que uno tiene también como moral y después debes actuar en consecuencia, o sea, Claro. que haya también una integridad en lo que uno cree y es y lo que uno va a hacer, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque hay Claro. mucha gente que dice, ay, no, a mí me gustaría ser, no sé, Claro. fotógrafo, tiro cualquier cosa, pero está trabajando en un call center, por ejemplo. sí, sí. Entonces es hacer lo que uno quiere Exacto, ser. Es exacto. difícil. Nosotros Es difícil. lo experimentamos en este programa. Exactamente. Hemos avanzado, hemos dicho, sí, sí. nos hemos reunido, hemos dicho Obviamente. lo que vamos a hacer, lo concretamos. Y lo haces. Bueno, lo hicimos. Pero es difícil, es difícil. Sí, lleva su. O Por eso. aquellas personas que dicen iba a hacerlo, Sí. iba a ir, Sí, sí, cuando sí. escucháis eso decís, Qué no, ¿cómo tremendo. iba? Sí, sí. No. Unas cuantas cuentas pendientes. ¿viste? Ay, no. No me lo digas aparte. No, Claro. claro. Bueno, este es otro de los temas que compartimos semana tras semana con ustedes en los distintos programas de Línea Directa. Y vamos a pasar, damos vuelta a la página y Exacto. pasamos a otro tema. Antes de ir tenemos para compartir las noticias positivas que tenemos, que Exacto. siempre nosotros compartimos y extraemos de toda la cantidad de noticias negativas que hay en el día, en medios gráficos y orales. Y bueno, Tratamos de hacer damos a hincapié en lo positivo, Exacto, siempre. exacto. Exacto. Hay un video que ahora la gente de técnica de Vive TV aquí, que agradecemos también y los saludamos porque trabajan mancomunadamente, diariamente, a full están y trabajan muy bien. Hay un video de Gabriel Rolón. Exacto. Cuando no, trayendo un poquito de Rolón. Siempre Rolón, siempre está en nuestra mesa. Sí, Lo tenemos que invitar para que hable con Sí. nosotros, porque total, Sí. ya que Lo vamos- habla todos los programas, Lo vamos a sacar al aire algún día. algún día. Bueno, vamos a ver qué dice. No hay que confundirse un sueño con un pagaré, algo así creo que dice, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a ver qué nos trae Rolón. No hay que confundir un sueño con un pagaré. Un sueño no está para cumplirse. Eres un sueño que parece imposible. En busca de eso te vas encontrando cosas que vas logrando y eso termina siendo tu vida. Entonces mientras vos soñás algo, te vas encontrando con cosas que hoy si tuvieras que elegir, capaz que soñarías lo que sos hoy. La vida no es un lugar demasiado bello. Es un lugar donde la gente se muere, donde hay injusticia, amores que no salen, hay dificultades hasta en los vínculos más queridos. La vida es un lugar muy complejo y a veces los sueños están ahí para rescatarte. Sí, para rescatarte y para movilizar el deseo, que es el dale. No aflojes si está esto todavía y esto te gusta. Dale que a lo mejor lo puedes revertir. No hay que confundir, decía Wimpy, un sueño con un pagaré. Un sueño no está para cumplirse. Claro. Wow. Bueno, ahí está. Ahí Tremenda está, frase tremendo, nos dejó. sí. Un sueño no está para cumplirse, fuertísimo. Exactamente. Sí, sí. Es fuertísimo. No es un lo que dijo. pagaré. ¿Vieron Exactamente. sí, no es un pagaré? ¿Vieron que nosotros decimos a veces, no nosotros, digo nosotros, sino en general, lo escuchamos, que dicen, tengo que cumplir este sueño. Claro. A veces tenemos que disfrutar el proceso de ese Claro. sueño también. Es Exactamente. verdad. Los sueños no están para cumplirse todo el tiempo, eso es lo que Exacto. decía. O un sueño te puede sacar también del caos. Está Sí. bueno eso. Me gustó la reflexión. Sí. Ya lo escuchamos varias veces a Gabriel Rolón, psicólogo, psicoanalista, hecho de todo, porque escritor, músico, bueno, actor también. Sí. Decir que la vida no es un lugar cómodo, no es demasiado fácil, no es Que la vida es un demasiado poco bella. injusta, siempre dice. Sí. Sí, siempre dice eso, que es un lugar donde la gente se muere por las injusticias, bueno, lo decía Exacto. recién. Sí. Sí, obvio. Es cierto, amores que no salen, dice, bueno. Exacto, sí. Vínculos que no se dan, sí. sí. Siempre hablo más o menos en los mismos términos. Sí, obvio. Pero está bueno este concepto de... Yo también me pongo a pensar de, bueno, uno, ¿qué hace en la vida? Bueno, va cumpliendo sueños. Y cuando no tenés más sueños para cumplir, ¿qué haces? Nada, Claro. ya está, te terminó la vida, ¿no? Exacto. Como que siempre uno tiene que estar también teniendo nuevos sueños Claro. y nuevas metas. Y no sí o sí cumplirlas, como dijo Rolón. Claro, pero está bueno también tener el sueño como para decir, bueno, a ver, tengo algo por qué luchar. Total. Porque Sí, capaz total. que no Claro. tenés ese sueño y decís, ¿y ahora por qué estoy viviendo? Claro, Como que no le encontrás literal, sentido. El día que Sí. se termina, ¿qué haces? Claro. Nada, ya está. Claro. Ya está, ya cumplí el sueño, no hago nada más de mi Claro. vida, ¿no?
Claro. Como que siempre ir también teniendo nuevos sueños y no buscando cumplirlos, siempre. Sí. Siempre se dice que hay que tener motivación, pero también necesitas a alguien que te incentive. Claro. ¿Viste? Desde afuera. Sí, y acá cuando dice a veces los sueños están para rescatarse, para movilizar el deseo, dice Rolón. Exacto. Dice, dale, no aflojes o no aflojes. Claro, sí. Está bueno ver al sueño así, como un deseo de llegar a algo. Y está bueno porque vas por ello. Claro. Y si bien no se da tan fácil quizás, porque creo que lo lindo también es, como decía Lari, el proceso. Disfrutarlo. Que poco lo disfrutamos. Nosotros queremos llegar ya, como a todos lados, cuando vamos corriendo, y sin embargo hay que disfrutar ese proceso. Si es largo, bueno, que sea un poco largo, no pasa nada. Sí, porque en realidad el sueño no es el objetivo, sino es lo que uno va aprendiendo en el camino. Exacto. En un sueño no es, listo, ya está, lo cumplo. No tiene sentido, sino no tiene emoción. Claro. Exactamente. Que alguien te brinde su respaldo, te aliente a lograr aquello que deseas o que pretendes, es importante. Por eso hablaba de incentivo, ¿no? No solamente la motivación para hacer algo, sino alguien que te incentive. Porque si vos tenés en tu cercanía gente que no te incentiva para nada, al contrario, te dice todo lo peor, que no lo vas a lograr todo, es como que también no llega nunca ese incentivo, y lo que vos tenés preparado, ese sueño, no se cumple a veces. Bueno, no hay que decir no se cumple, pero digo lo que dice Rolón, es decir, el sueño ese, ¿cuándo vas a concretarlo? Obvio. Por eso es tan importante con quiénes nos rodeamos, cuáles son las personas que están a nuestro alrededor, porque si es una persona muy negativa, que todo el tiempo está, no voy a poder esto, no voy a poder lo otro, o no llego, esa persona creo que te baja también esas ganas de decir, bueno, yo quiero llegar a... Y entonces hay que tener cuidado con los vínculos que tenemos también. Sí, te quita la posibilidad de tener sueños. Y fíjate, bueno, Rolón dice, los sueños no están para cumplirse, pero es necesario tenerlos a los sueños. Entonces, si vos tenés una persona que te dice, no lo vas a cumplir, no lo hagas, y no, claro, ni sueños tenés, ya está. Claro. No tiene sentido. Por eso es tan importante, llevándolo al terreno nuestro, esto del programa, el programa que hacemos, que tenemos, si bien el programa se repite muchas veces, pero tenemos 2 programas semanales y después se repiten, pero en realidad esto de codo a codo, de estar cuestionando a la otra persona, a tu compañero o tu compañera, sobre los temas, o si se equivocó en algo, me puedo equivocar yo, cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, eso está bueno porque también es un incentivo, ¿viste? Decir, bueno, cuando termina el programa, bárbaro, conversamos todo, pero durante el programa también lo importante es apoyarse, acompañar a la otra persona. Cosa que a veces no se ve y esto lo quiero decir porque no se ve a veces en algunos programas. Yo veo programas, canales tradicionales, y a veces no se percibe eso, el acompañamiento, el apoyo, ¿viste? Claro, como que quieren pasar uno sobre el otro, en lugar de escucharse, prestarse atención, esto de la escucha activa que lo hablamos todo el tiempo, que es tan importante también. Sí, es verdad. Ciertamente. Bueno, vamos, ahí nos faltan algunos minutos para finalizar el programa. ¿Y les parece bien que pasemos a las noticias positivas? Las noticias positivas. Vamos a dar a conocer este segmento, nuevo segmento que dejamos para el final siempre del programa, que es noticias positivas, rescatar. Me parece que es interesante mencionar las noticias positivas porque, bueno, siempre hay alguien que hace cosas importantes o noticias también que surgen que son interesantes. Así que no todo es negativo. ¿Quién empieza? Todo es conocido. Si quieren empiezo, no hay problema. Nueva edición del programa Primarios Exportadores 2026 para pymes, pequeñas y medianas empresas rosarinas y de la región. La inscripción está abierta desde este 9 de marzo, es decir, hoy. La iniciativa acompaña a empresas locales en su primera experiencia exportadora con capacitaciones y asesoramiento especializado. La Municipalidad de Rosario lanza una nueva edición de este programa, una herramienta de acompañamiento para empresas que buscan exportar, diseñado específicamente para pymes locales y de la región con ambición internacional. La inscripción va a cerrar a fines de abril y está abierta, obviamente, desde hoy, lunes 9 de marzo. Qué bien, las pymes. Bueno, sí. Cosas que no se escuchan encima. Está bueno por eso. Sí. Muy interesante. Bueno, yo traigo también un poco en relación al Día de la Mujer, científicas del CONICET, pertenecientes al Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, han desarrollado una terapia innovadora que utiliza anticuerpos para combatir la acumulación de la proteína Tau, responsable del deterioro neuronal en enfermedades como el Alzheimer. Este avance es clave porque logra, podríamos decir, limpiar las proteínas defectuosas fuera de las células, impidiendo que el daño se propague a otras áreas del cerebro. Los resultados obtenidos en modelos experimentales abren una esperanza concreta para el futuro tratamiento de diversas tauopatías.
posicionando a la ciencia argentina en vanguardia de la investigación neurodegenerativa mundial. Qué bien eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy importante. Posicionando la ciencia. Sí, exacto. Es importante que los científicos Sí. no se vayan más de la Argentina. No, por favor. No, por favor. Eso Habría creen que incentivar más a la Sí. ciencia. Sí, Pero bueno. sí. Bueno, mi noticia positiva es que la Argentina acordó con la Organización Panamericana de la Salud que laboratorios locales exporten vacunas e insumos médicos. Esta iniciativa podría derivar en una facturación de hasta $240 millones por año. Los ministerios de salud de cada una de las 23 provincias argentinas, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán participar de esos fondos regionales y recibir las vacunas que requieran usar sin que sea el gobierno de Javier Milei el que medie en este asunto. Cabe señalar, que la Organización Panamericana de Salud es el organismo internacional especializado en salud pública de las Américas y funciona como la oficina regional precisamente de la Organización Mundial de la Salud, con más de 120 años de historia. Su misión es cooperar técnicamente con los países miembros para mejorar la salud. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Muy sí. interesante Sí, esto, sí, ¿eh? sí. No va a participar el gobierno nacional. Eso sobre Eso también está bueno para que no haya... Para destacarlo. Sí, Sí, vacunas, Para que se pueda $240 hacer. millones al año. O sea, es Bueno. muchísimo lo que va a reportar. Es importante tener vacunas. Sí. Bueno, estamos llegando al final, ya tenemos pocos minutos. Siempre les agradezco, no solamente menciono a veces durante el programa, sino también sobre el final, que ustedes también estén con este proyecto, con esta idea, con esto que es de línea directa, que cada vez se robustece cada vez más. Entonces, eso siempre lo digo, el agradecimiento también para que sigan acompañándome y para que están conmigo acá y que también sigan acompañándome, eso quise decir. Vamos creciendo juntos Así que, como equipo. Exacto. Siempre. Y a ustedes también les decimos que pueden mandarnos mensajes, tenemos las redes sociales. Las redes. Tenemos @lineadirecta.tv1. TV1, Búscanos en todas las Instagram. redes. Estamos activos siempre. Estamos activos ahí, poniendo fotos, subiendo fotos, respondiendo los mensajes y todo eso. Sí. Así que estamos con ustedes también. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana.